Bueno, ahí estamos. Buenas tardes a todos y a todas. Estamos en una nueva clase de consulta de lingüística. La idea de estos espacios es compartir con ustedes algunos temas que tengan dudas, compartir bibliografía. Este espacio, como siempre decimos, está pensado para que lo puedan seguir en forma online, o aquellos que por distintas cuestiones no pueden participar en este encuentro, lo puedan seguir en la página, ¿sí? Así que, bueno, Claudia, ahí comparto la pantalla para que... Bien, yo lo que quería era hacer un repaso veloz de lo que habíamos visto a través de esa presentación, de este Power, que iniciamos el recorrido por los estudios de la pragmática, y lo que nosotros vemos el texto de Pérez Cordón, digamos, y tomamos, digamos, como vertebrador del contenido, ese texto, ¿no? Entonces el ver ejemplos de qué manera lo gramatical, una estructura muy sencilla, como dice ahí, puede tener distintas interpretaciones que no coinciden con la literalidad de la frase, es decir, que no coinciden con lo que gramaticalmente se presenta, ¿no? Entonces, a partir de ahí, empezar a recorrer aquellos autores que se detienen en este aspecto, en este carácter performativo del lenguaje, es decir, como cuando decimos cosas que no están, si nos atenemos estrictamente a la gramática, a lo que dice el contenido, digamos, semánticamente de una frase, de un enunciado. Bueno, a partir de ahí, varios autores. Esto vamos a hacerlo rápido porque ya lo vimos, ¿no? Bueno, el ejemplo está dado en las tapas, ¿no es cierto? Como los titulares, nosotros el foco está puesto en tanto corpus que ustedes trabajan, está puesto en tapas de diarios y titulares, ¿no? Y los titulares, como el género lo requiere la concentración, digamos, la síntesis en pocas palabras, es un lugar donde abunda, digamos, es donde abundan estos mecanismos inferenciales, ¿no es cierto? Donde abunda este carácter performativo de la lengua. No es que no esté en el resto, está siempre, está en todos lados, pero el ejemplo de los titulares es ideal porque necesitan necesariamente, por esa síntesis, por ese compendio de información, entre comillas, ¿no es cierto?, que tienen que dar, aparece los mecanismos inferenciales generalmente. Bien. Bueno, esto es parte de la teoría, ¿no es cierto?, para entender lo que es la pragmática, la relación, cuando hablamos de relación sintáctica, es la relación que se establece entre los signos en una frase. La relación semántica es la que tiene que ver con el contenido referencial, significados, ¿no es cierto?, que aparece. Todo lo que es semántico es significado, ¿no es cierto?, tiene que ver con el significado. Y lo pragmático, la relación con los usuarios, ¿no? De ahí que no me puedo quedar solamente con lo que sería lingüístico exclusivamente. Bien. Espérate que avanzamos un poquito. Ahí va. Sí, Bueno. después yo haría rápidamente, ¿se acuerdan que los tres autores que vimos hasta ahora es Austin, que es el iniciador, que viene de la filosofía del lenguaje, que atiende a los enunciados performativos y los enunciados constatativos, concluye en que no hay tal división en la lengua, que siempre que se dice se hace, y que existen actos de habla, ¿no es cierto? Y este acto de habla tiene tres aspectos, tres planos o tres actos en sí mismo, el locutivo, el ilocutivo y el perlocutivo. No es que sean tres actos distintos. En algunos casos, para poner un ejemplo, si yo escucho hablar una lengua que no es, que desconozco, voy a tener que saber que es un acto locutivo, que es la emisión de sonidos de una lengua determinada, que tiene un significado, pero yo no lo tengo. Entonces, lo que puedo
abstraer en muchos casos es si está enojado o no está enojada la persona que habla, y ahí tengo una fuerza ilocutiva. Me falta significado de todas maneras. ¿Se dan cuenta? Digo, como para pensar analíticamente cómo separarlos, ¿no? El perlocutivo es de qué manera generan efecto, y eso en realidad no es medible. Por eso los autores que siguen en el recorrido cronológico descartan el perlocutivo. Searle, que sigue a Austin, también se detiene en esto del análisis verbal, más que nada de los verbos, cómo las frases a partir de los verbos hacen cosas. Dice que hablar es algo que tiene reglas, que siempre se realiza con reglas, y clasifica, digamos, los actos en lo mismo que eran las actitudes del lenguaje antes, ¿no? En asertivos, directivos, compromisivos, expresivos, declarativos. Y siempre con reglas, ¿no es cierto? Esta idea de cuáles son las reglas, qué condiciones aparecen cuando uno hace una promesa. Entonces, las condiciones de la promesa serían que el hablante que promete pueda cumplir con lo que promete, que es un acto futuro, y que ese acto le interese al oyente y beneficie al oyente, porque no tiene ningún sentido que yo haga una promesa de algo que al otro no le interesa, ¿no es cierto? Entonces, esas son las reglas que él pone en cada una de estos actos de habla. Y nosotros nos detenemos fundamentalmente en Grice, quien habla de un principio cooperativo. ¿Se acuerdan hasta ahí? ¿Alguna duda hasta ahí? Creo que ahí habíamos llegado, que estábamos trabajando sobre esta cuestión de las implicaturas conversacionales, ¿no? Creo que ahí habíamos suspendido el encuentro anterior. Rápidamente, sí. ¿Querés seguir vos? No, sigue. Lo que propone Grice es que existe un principio de cooperación, ¿no es cierto? Cada vez que hay él se detiene mucho en la cuestión del diálogo, ¿no es cierto? Toma el diálogo, pero se puede extender a la situación comunicativa. Como los interlocutores obligadamente cooperan, ¿no? Esa cooperación, obviamente también existe la clausura. Yo puedo decir, con vos no se puede hablar, no hablo más, y listo, no hay cooperación, ¿no? Es la única manera, pero si no, aunque no estén de acuerdo, aunque se contradigan, aunque se opongan, digamos, en lo que se dice, eso es cooperar, ¿no? Y en esa cooperación existen una serie de máximas que están siempre, que en una situación ideal decimos lo justo, la máxima de cantidad. En una situación ideal no decimos cosas que no sean, que no tengamos pruebas, que no estemos seguros de que son verdades, ¿no? También decimos cosas que son pertinentes, que tienen relevancia y relación con lo que se está hablando. Y por otro lado, somos claros cuando hablamos. Si nosotros vamos a nuestras manera de hablar, nuestras formas de relacionarnos con los otros, sabemos que no cumplimos ninguna. Nadie dice la cantidad de lo que tiene que decir, nadie habla de cosas que esté completamente seguro, nadie, muchas veces no somos pertinentes y nos vamos por las ramas, y no somos del todo claros, ¿no? Porque nos entiende el que realmente esté en una situación de relación íntima, tal vez a veces, en algunas conversaciones. ¿Hasta ahí siguen? Entonces, el hecho de la presentación de las máximas también implica, hecha la ley, hecha la trampa. Es decir, hay máximas, se violan esas máximas. Y la violación de esas máximas generan lo que Grice llama mecanismos, implicaturas, que son mecanismos inferenciales, ¿no? Implicaturas, ¿esto qué quiere decir? Que hay inferencias que
esta relación entre hablante y oyente con ese contenido hace que se digan cosas y no se digan muchas cosas, ¿no? O se digan de manera oblicua, indirecta, connotativamente, con figuras retóricas, ¿no es cierto?, con juegos de la lengua, que no tienen para nada claridad, que no dan la cantidad justa de información, que tal vez digan lo contrario de lo que se dice, como puede ser una ironía, ¿no es cierto?, que no tengan, bueno, claridad, todo esto que dijimos. ¿Sí? Bien. No sé si hasta acá alguna duda, pregunta. Avancemos un poquito más. Y creo que hasta acá habíamos llegado en la clase anterior. Me parece que hasta acá habíamos... hasta las máximas, sí. Hasta las máximas. Insistimos en esto, que es muy importante revisar este carácter inferencial del lenguaje, y va a ser muy importante en las piezas discursivas que ustedes analizan, ¿no? Porque precisamente si hay algo que tiene como distintivo la tapa del diario, es eso, que en forma permanente está jugando, apelando con estos mecanismos inferenciales, ¿sí? Que no cumple ninguna máxima, digamos. No, tal cual, ¿no? Es decir, si hay un lugar en la información donde estas máximas de alguna manera explotan, es precisamente en los titulares y en las tapas, ¿no? Fíjense que está muy cuidado el lugar de la tapa del diario, porque precisamente es un lugar de síntesis de información, de resaltar, de visibilizar, bueno, todo esto que venimos trabajando y viendo desde distintos lugares, ¿sí? De venta. De venta, después, claro, después, sí, por supuesto, ¿no? seguramente mucho de lo que dice en la tapa, después uno no lo encuentra en el cuerpo No del lo diario, encontrás o porque en lo verdad encontrás es una de diferente. esas estrategias que realizan los medios para que, bueno, vos entres por ahí, pero después cuando vas, es decir, hipotetizás algo que después en el cuerpo de la nota seguramente no aparece o aparece de otra manera, etcétera, ¿sí? El fin de semana me enganché con un documental de encuentro que contaban la historia de Pulitzer, y bueno, ahora no me acuerdo el nombre de su competidor directo, digamos, y bueno, cómo surge todo esto del periodismo amarillo y de la información falsa, y de cambiar la fisonomía de la tapa del diario a partir de esto, de empezar a mentir un poco en la tapa para tener más venta, digamos, para ser un poco más populares. Y nada, Ahí se está. llega, en 1800 y pico, bueno, se llega a la guerra de Cuba, digamos, que era la ocupación española de Cuba, digamos, a partir de la tapa de un diario. Impresionante. Bien, no, impresionante. Bueno, precisamente de eso estamos tratando de pensar, ¿no? Es decir, desde un lugar discursivo, un tipo de discurso particular como es la información, en unos medios en particular, en un lugar en particular como son las tapas, ¿sí? Y ahora, ¿seguimos un poquito, Clau? Bueno, yendo bien al tecnicismo, digamos, no hay que olvidar, porque todo esto nosotros lo podemos decir en general, ¿no es cierto?, de lo que se dice y lo que se presupone. Pero no, nosotros acá nos estamos deteniendo, cuando hablamos de implicatura, de sobreentendidos y presuposiciones, implicatura o sobreentendido y presuposiciones, son las dos formas que encontramos como que les vamos a dar importancia para el análisis de estos mecanismos inferenciales, ¿no? En las dos existe una diferencia, como se dice, entre el contenido proposicional. Cuando hablamos del contenido proposicional, es lo que se dice, ¿sí? Y lo que se comunica. Que Les doy el excede ejemplo. a lo que se dice, ¿no? Es decir, lo que se comunica tiene que ver con estos mecanismos inferenciales. Claro, el ejemplo que dimos al comienzo la semana pasada, tenés un cigarrillo. Es decir, el contenido proposicional es una pregunta para responder por sí o por no.
lo que se comunica que es un pedido, ¿sí? Entonces, existe diferencia entre lo que se dice y lo que se quiere decir. La información puede ser un contenido implícito, dice ahí, no codificado, que se añade al significado literal y recibe el nombre de presuposición. Es decir, en la presuposición, el contenido está dado por lo que se dice. El rey de Francia es calvo. ¿Qué se presupone? Que Francia tiene rey. ¿Sí? Ojo con esto, porque acá entra en juego un elemento absolutamente lingüístico que está dentro de la misma expresión, ¿no? Más allá de lo que ocurra en esa interpretación en el mundo por fuera de lo lingüístico. Parece pavo esto, pero supónganse en un titular que diga... Otra vez... a ver... Dale, otra vez. Otra vez que... Decilo vos que tenés... Otra vez subió el dólar. Otra vez subió el dólar, claro. ¿Dónde está el presupuesto? En que ya subió antes. Exacto. Bien, ¿No? ¿y dónde lo inferís? ¿Vos dónde haces esa inferencia? Otra vez. Bien. Otra vez. Eso que Son vos decís, elementos lingüísticos. Son elementos ¿sí? lingüísticos. Cualquiera sea el entorno, el otra vez implica que pasó algo similar en otra ocasión, anteriormente, ¿no? Es decir, que de nuevo pasó esta situación. ¿Sí? O, por ejemplo, Alberto vino a... pero propone terminar con la grieta. ¿Cuál sería la presuposición? Terminar con la grieta. ¿Pero qué se presupone? Que antes hubo una grieta o que antes hubo una diferencia. Que hay una grieta. Que hay una grieta. Claro. ¿Sí? Que hay una grieta. ¿Sí? Bien. A veces eso no me sirve de nada y no me aporta nada, porque siempre hay presuposición cuando hablamos. Siempre, ¿no? claro. El tema es que ustedes vayan cuando es relevante, cuando me está dando una cuestión fundamental, ¿sí? Como, no sé, esta de otra vez subió el dólar, ¿no es cierto? Otra vez en este gobierno, durante este gobierno, en el periodo de este gobierno subió el dólar. Digamos, como hay algo capcioso que quiere subrayarse, que es la segunda vez, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí, digamos, a ese enunciado también le falta toda la información que complementaría esa parte que vos decís, otra vez subió el dólar. Perfecto. ¿Cuánto valía? Valía 1, ahora vale 1,001. ¿Se entiende? Digamos, ¿y cuánto influye eso en el mercado? Bueno, Digamos, bueno. hay toda una construcción, digamos, claro. Eso forma parte de otros análisis. Digo, para pensar la presuposición, vos podés empezar todo tu análisis del otro desde ahí. Exacto. Ya en el titular aparece una presuposición, bla, bla, que genera, bla, bla. Y ahí seguís el análisis, ¿entiendes? Pero no siempre va a ser relevante, a esto digo, no siempre tenemos que analizar la presuposición porque la vamos a encontrar siempre, sino cuando es relevante. Hola, una pregunta, buenas tardes, soy Susana. Sí, ¿qué tal, Susana? Hola, Susana. Para ubicarme, porque el otro día no pude entrar y tenía mal el Zoom. Y ahora veo que está grabada la clase, así que no la vi. Para tener una comprensión, quería saber qué tema están tratando para verlo en los apuntes, en las guías. Así me adentro un poco. Tenés la clase anterior grabada, ¿eh? Ahí está, bueno. ¿Y de cuál es el tema? Pragmática. Está la clase anterior grabada, también dejamos unos videitos que dicen exactamente lo mismo o más o menos parecido, tratamos de no inventar demasiado. También está escrito, hay un PDF, ¿sí? Y también está escrito de Pérez Cordón, ¿no? Que es la autora que seguimos para pensar estos temas, ¿sí? Sí, yo lo tengo. Bien, la idea de este espacio es que, bueno, lo puedas seguir fundamentalmente por la bibliografía, pero por todos los otros materiales que nosotros aportamos para que se vayan entendiendo estos temas. Bueno, ¿sí? esto, por ejemplo, ¿dónde está? ¿Pérez Cordón? La bibliografía es Pérez Cordón. También en
en la página hay un espacio que dice cronograma y ahí están delimitados cada uno de los textos que nosotros venimos trabajando semana a semana, Susana. Sí, porque quiero copiar esto, pero lo pasa rápido. ¿Dónde está? No, no lo copies, lo No, tenés. no, lo tenés. está después nos fijamos, creo que está esta presentación, y si no, seguro después la subimos. Ah, bueno, No te gracias. hagas problema en copiar, no copies nada, todo va a bueno. estar subido en el Bueno. sitio web de la cátedra, ¿sí? Sí, sí. Bien. ¿Seguimos un poquito más? Dale. Les quería preguntar algo yo respecto de eso. Sí. ¿Quién está hablando? Soledad Falco. Hola, En la nota de Ay, ahora te veo. página 12, en la del 10 de diciembre, al final de la nota, en el último párrafo, ponen la voz de Macri entre comillas, y dice: el diálogo con los periodistas expresó su deseo de descansar porque, y entre comillas, hace muchos años que el vértigo no para, y después, bueno, y que hay que darle descanso, qué sé yo, y después dice: se jactó del traspaso, nunca hubo una transición como esta. ¿Eso entra dentro de estos conceptos, digamos, también? Que lo utilicen, entrecomillarlo, digamos, con una intencionalidad, digamos, como darle un... A ver, vamos Sí, por también partes. me parece que también ahí en el se jactó del traspaso, también ahí hay una relación, digamos, como que hay, por el traspaso anterior, digamos. claro, digamos, fue el primer traspaso de un partido, entre partidos opositores, digo, en democracia, que se hace en términos. Eso también es importante. En ese análisis, me parece, en ese A ver, análisis de eso. vamos Quizás a no es un buen ejemplo. Claro, no, vamos a pensar. En verdad, cuando nosotros trabajamos desde identificar determinados elementos en el discurso que puedan llegar a tener una importancia en la reconstrucción del sentido del texto, por ejemplo, en ese fragmento que vos decís, hay elementos muy interesantes para pensarlos discursivamente. Por ejemplo, esta cuestión de tomar la palabra del otro, ¿sí? Encomillarla, introducirla, separar los enunciadores. Todos esos elementos son elementos de tipo discursivos y que son interesantes tenerlos en cuenta para un análisis, ¿sí? Eso seguramente, no sé si ya, me parece que todavía no lo vieron, pero seguramente lo van a ver como mecanismos polifónicos, específicamente como enunciados referidos. Ahora, en este tipo de análisis, fíjense qué es lo que hacemos. Identificamos categorías analíticas, ¿sí? En ese caso sería un enunciado referido, y tratamos de ver cuál es la importancia de ese enunciado en ese discurso en particular, ¿sí? Es decir, ¿por qué este periodista seleccionó esta parte? ¿Por qué no otra? ¿Cuál es la relación que tiene entre lo que efectivamente dijo Macri y lo que quiere resaltar? Ese es el mecanismo. ¿Se entiende? ¿A dónde estaría en el verbo introductor en este caso? Claro, ¿no? que estaría en el verbo introductor, pero yo desde este mecanismo que estamos viendo, no sé, Gau. No, desde lo que estamos viendo como presuposición, no sería relevante, no es que no no sería hay. relevante, Siempre. claro, sí, uno puede presuponer. No me da cuenta del efecto de sentido de eso, ¿no? Lo Claro, da mejor, como dice Alejandra, el mecanismo polifónico. El hecho de que haya una utilización de palabras de Macri introducidas por el verbo se jactó del traspaso. Y ahí aparecen otras cuestiones, si querés, sobre se jactó del qué importancia tiene que Macri se haya jactado del traspaso, y vamos al pasado, porque a él no se lo dieron con esa situación, él no recibió el mando de esa manera. Analizar otras cuestiones, digamos, pero no desde estos mecanismos inferenciales. Pero ¿sí? igual está bueno. Pero no es Esperá, ahora no es, vamos. sí. Está bueno esto que trae Soledad, porque en verdad muestra el tipo de análisis que nosotros estamos
pensando y proponiéndoles, ¿no? Es decir, fíjense, partimos de una determinada materialidad, que son las tapas, etc. Voy a hacer como una descripción metodológica para que entiendan lo que estamos haciendo, ¿sí? Esa materialidad nosotros la podemos pensar desde distintos campos del saber, ¿sí? Nosotros seleccionamos uno, que es desde lo discursivo, desde los estudios del discurso. Y ahí tratamos de pensar algunas categorías de análisis, que son muchas, no es una o dos, son muchas. El analista que tiene a disposición una batería de esas categorías, y de acuerdo a ese texto que está analizando, va a ver cuál es la más importante, la más interesante, la que sea significativa para la reconstrucción del sentido del texto, porque partimos que estos textos no se leen de manera literal, sino que tienen una producción, una cantidad de sentido que está precisamente en esos juegos del lenguaje. En este caso en particular, por lo que dice Soledad, no sé, habría que después pensarlo más en detalle, pero tal cual como lo leíste, estaría tal vez la manera o la categoría que nosotros tendríamos que pensar tiene que ver con esto de los enunciados referidos, de polifonía, del desdoblamiento de enunciadores, etc. Hay toda una serie de categorías que yo puedo identificar ahí, ¿sí? No implica que no haya esto. Hay elementos que puedo implicar, pero que quizás en este caso no son tan relevantes. ¿Se entiende esto, Soledad? No sé quién quería... Sí, muy claro. Bárbaro. Muy claro, y además lo tengo desde la clase pasada, en realidad lo tenía desde antes, lo venía mirando, y dije, bueno, lo pregunto porque me había quedado como pendiente. No sé Así que muchas gracias. Bárbaro. No sé quién estaba intentando hacer algún aporte que yo... Beto, lo censuraste a Beto, creo. ¿Beto? No, yo... Pablo me parece que era. Ah, Pablo. Sí. Dale. No, yo no recuerdo... todo lo que se les ocurra, porque para eso es este espacio. Es decir, creo que está bueno esto de ver cuáles son esos mecanismos que utilizamos para realizar el análisis, ¿no? Dale, Pablo. No, yo no recuerdo el párrafo este que menciona Soledad, pero sí recuerdo que Clarín, día 11, hace un comentario con respecto al traspaso y remarca esto, digamos, que eso no puede, digamos, yo para mí tiene como una presuposición de lo que se entiende, digo, el diario enuncia de tal forma que yo presupongo que no hubo anteriormente un cambio un traspaso de bastón. ¿Se entiende? Bueno, yo no te sé si en este párrafo... Claro, no, está bien lo que vos decís, no sé pero si- pensalo desde la frase. Por desde eso lo que nosotros dice aclaramos el diario. que esta teoría se queda en los enunciados en el análisis, ¿entendés? Entonces, lo que vos decís son hechos. Se presupone que hubo un traspaso, que no hubo un traspaso, pero tiene que ver con los hechos, ¿no? No con lo lingüístico que utiliza el diario para generar un efecto de sentido. A eso apuntamos con este tipo de mecanismo. Vos me tendrías que decir cómo lo dice Clarín. Y ahí tal vez lo relevante pueda ser una implicatura o pueda ser un sobreentendido o una presuposición. ¿Sí? Si no partimos de un error metodológico, Pablo. ¿Se entiende? ¿O no? Vamos de nuevo. Todavía si no vos me llego a decís procesar, lo ¿no? que dice el diario es según lo que vos pensás que dice el diario. Nosotros analizamos lo efectivamente dicho por el diario. ¿Se entiende la diferencia? Ahora sí. Digamos, no hay una cuestión de interpretación, digamos. No, es una cuestión metodológica. Es decir, nosotros hacemos lo que se llama una lingüística de corpus. Por eso vieron que ustedes tienen el corpus ampliado, el reducido, van y vienen. Puede decirse lo fáctico, no lo contrafáctico, digamos. Lo dicho, no lo fáctico, Claro, lo exacto. dicho, lo efectivamente dicho. Bien. ¿Seguro que estamos Una pregunta. bien? A ver, dale de nuevo. ¿Seguro, Sí. Pablo? No, sí. En verdad, Ahora sí. esto es nodal para entender lo que hacemos, ¿eh? Es decir, yo puedo No, tener no. un montón de preconceptos acerca Sí, del no. medio, de Clarín,
pero yo lo que analizo, para ser riguroso, por lo menos en esta etapa, después... No, sí, en el práctico también nos remarcan eso y nos recalcan todo el tiempo, digamos. Que Claro, no, ahí es una las cuestiones personales. metodología y una manera de pensar un tipo de estudio. Esto no implica que no haya otros, que los podamos mechar, que podamos intersectar un estudio con otro, pero en esta etapa lo que hacemos es lo que se llama técnicamente una lingüística de corpus. Por eso es muy importante lo que dijo efectivamente. ¿Se entiende? Vamos. Sí, claro. Sí, Alejandra, una pregunta. ¿Quién está hablando? Federico, Ah, espérate ¿qué que tal? Ahí está Federico. Hola, Federico. ¿Todo bien? Bien. Esto también tiene que ver con lo que habla Bourdieu de las relaciones de dominación y demás, y de censura, con el tema de la etapa de los 10, digamos, el análisis metodológico que tenemos que hacer. ¿Viene por ahí la mano o sería otra cosa? En verdad, en el caso de Bourdieu, estamos tratando de pensar un análisis más macro que tiene que ver con, bueno, cómo se le da aceptabilidad o legitimidad a determinados enunciados. ¿Se entiende? Es decir, que Bourdieu lo plantea desde lo que es un mercado, de cómo se le asignan y se le da precios y valores a lo que uno dice, cómo eso está de alguna manera aceptado o no, pero ese sería como un nivel más macro, más semiodiscursivo, ¿sí? Acá estamos trabajando sobre los enunciados concretos, que de hecho van a remitir a ese nivel más macro. Es un ida y vuelta en forma permanente, pero lo que sí tenemos que tener como mayor claridad analítica es, bueno, de dónde tomamos cada una de las categorías que ponemos en el análisis. ¿Se entiende esto? Sí. Sí, perfecto. Bien, bien. Bourdieu acá, ¿ya trabajamos Bourdieu? No, No trabajamos Bourdieu. Bueno, no. es uno de los Próxima capítulos, clase. es uno de los capítulos que viene. Que ahí Claudia es experta en el tema, va a hablar mucho. Bueno, experta. Bueno, pero tiene Me una muy gusta, buena me gusta, lectura de Bourdieu. me gusta. Bueno, vamos con los ejemplos estos sencillos. Esta distinción, ¿no?, entre presuposición e implicatura. A Sí. ver. El ejemplo, acá lo que propone es, este no es un ejemplo muy feliz, eso te iba a decir, Ale, porque Bueno. suele confundir, pero no importa. Si venís antes de las 8 encontrás a Ana en casa, le digo a alguien, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo a alguien le digo, si venís antes de las 8, la encontrás a Ana. Puede ser que la otra persona no quiera ver a Ana, o puede ser que la otra persona tenga ganas de ver a Ana, ¿no? Entonces, en ese caso, no estoy dando una información nada más, le estoy diciendo, vení después porque se van a pelear, o porque no tenés ganas de verla, o pasate antes, ¿no? Lo que quiero decir. Entonces, la información no está codificada, ¿no? No se dice lo que estoy diciendo. Vení temprano o vení tarde, estoy diciéndole, ¿no? Vení antes de las 8, después de las 8. No lo que estoy exponiendo lingüísticamente, ¿sí? La manera de diferenciar, es decir, no está en el enunciado la información que yo quiero dar, ¿no? Sino que está en lo que sabemos los dos participantes, lo que sabemos los dos hablantes, ¿sí? ¿Se entiende? No está en lo que se dice. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Digo,
A ver, si es una respuesta a una pregunta, la información sí estaría. ¿Se entiende? Si yo pregunto, che, me gustaría ver a Ana, ¿cuándo puedo ir? Y la respuesta es, antes de las 8 está, ¿se entiende? Digo, ahí yo tendría la respuesta que quiero, sin que el otro sea tan categórico. Digo, me dice un rango horario, y yo voy si la quiero ver, o evitar ese rango horario si no Pero la ¿por quiero qué ver. te enroscás poniendo otro ejemplo que no es este? Y pregunta. Porque eso lo tenemos que analizar de otra manera, ¿sí? Está bien. El tema es cuándo, para que ustedes sepan cuándo hay una implicatura o Ok. sobreentendido. En la presuposición yo lo tengo en las palabras, como hoy el otra vez, el rey de Francia es calvo, ¿no es cierto? Francia tiene rey, está en el texto, está en el enunciado. En el caso de la implicatura, no. No, ¿sí? porque está en la conversación, tiene que ver con esa situación que se da de la conversación, por lo tanto esa misma expresión puede tener tantos sentidos como conversaciones en las cuales aparezca, ¿sí? Porque tiene que ver con eso, con el sentido que se va reconstruyendo a partir de el intercambio. En cambio, en el caso de la presuposición, lo dispara un elemento lingüístico. Por eso hay ciertos verbos, ¿sí? Juan dejó de fumar. ¿Qué significa eso? Cualquiera es el entorno. Que Juan antes fumaba. Que Juan, ahí está. Dejemos de robar por 2 años. Y que antes se robaba, según Barrio Nuevo. No, eso lo pusiste vos. Pero en verdad, ¿qué es lo que se dice? Esto que vos decías, que se robaba. ¿Sí? Se robaba. Pero eso más allá que lo haya dicho Barrio, bueno, se hizo célebre por la expresión de Barrio Nuevo, pero en verdad lo dispara un elemento que está dentro del enunciado, ¿sí? Y ahí después le podés dar una explicación gramatical. Dejar de es un tipo de verbo, etcétera, etcétera, ¿no? Que no la vamos a hacer, pero que en verdad tiene una explicación de tipo gramatical, ¿sí? Bien. Ahora, suponete que están todos hablando y a mí no me dan bolilla. Y yo digo, ahora resulta que soy un mueble. ¿Cómo se entiende esa frase en esa... No, yo estoy diciendo que soy un mueble. Ahora resulta que soy un mueble. No hay... ¿Qué pasa ahí? ¿Qué se entiende ahí? Que soy un mueble. Que soy de madera. No, que se está ignorando a la persona, digamos. Ahí que no. Bueno, pero tenés que... es una implicatura que se da entre los presentes. Claro, y en esa conversación, en ese intercambio. Conversación en sentido amplio, como decía hace un rato, Claudia. En sentido amplio, como en el intercambio, ¿no? Bien. Entonces, la manera de distinguir la presuposición de la implicatura es que yo hago esa misma frase, la hago en interrogativo o en negativo y no se sostiene. No se sostiene la implicatura, ¿sí? Y que siempre la responsabilidad legal y moral es la implicatura es responsabilidad del destinatario, ¿no? ¿Quién se le dirige eso, no? Que es el que hace ese mecanismo de interpretación. Bien, pero esto, cuando lo lean con tranquilidad, yo creo que les va a bajar mejor, ¿no? Los que lo repasen, digo los que no, los y las que no leyeron. El tema es si lo vieron en el texto y no lo entienden todavía, ¿no? O que veamos más ejemplos. Acá está el ejemplo. Ahí está. El que dio Alejandra. De robar, el que estábamos diciendo. Presupuesto. Pero si yo digo, a Juan le gusta mucho lo ajeno, implica que le gusta mucho lo ajeno. ¿Y qué significa eso? Claro, que le implica algo. Bueno, pero ¿qué es lo que implica? A Juan le gusta mucho lo ajeno. Es un posible hecho. exacto.
Ahí está. En la lengua, digamos, cuando se usa esta frase se quiere decir que roba, ¿no? Para mí es cleptómano. Sí, que se lleva lo que no es de él, ¿sí? Claro. Por eso le gusta lo ajeno. Sí. Bien. Bueno, pero a lo que vamos es, no está en lo que se dice que es ladrón. Decir que a alguien le gusta lo Claro. ajeno, puedo decirlo en un contexto que, ay, yo me compré este vestido, al final me gusta más el tuyo. Ay, a vos siempre te gusta lo ajeno, ¿no? Puede estar en otro contexto, digo. En otro contexto es ladrón, ¿sí? El La primer idea- ejemplo es... hola, profesora. El primer ejemplo es una implicatura, entonces, ¿no? Sí. No, el un primer presupuesto. ejemplo es Juan después de robar. el de- es- Información codificada, esa si viene... no, si venís antes de las 8 y encontrás a Ana, sí es una implicatura. Sí. una No, implicatura. me quedó claro, sí. Bien. Creo que acá llegamos, ¿no? Estábamos Bueno, a con ver. esta, la del... en el encuentro anterior nos habíamos quedado en esta, ¿no? El abrazo. Fíjense esto, es realmente significativo, ¿no? Sí. Bueno, acá que este titular, Sí. ¿hay un mecanismo inferencial? Ay, no. Inferencial. No me Cuando acuerdo. hablamos de mecanismos diferenciales nos referimos a las implicaturas o a Sí, para mí es implicatura. exposiciones. ¿Mm? Sí, incluso a los que son actos de habla, es decir, son todos mecanismos inferenciales. Son todos mecanismos que disparan lo no dicho. No. Insistimos en este tema, ¿no? Porque lo que nos pasa con el tema de estudiar el lenguaje verbal es esto, que como lo tenemos tan incorporado, esto no nos cansamos de decirlo, en verdad lo tenemos tan incorporados estos mecanismos que nos cuesta como desnaturalizarlos, desarmarlos, ¿sí? Pero para poder entender, yo muestro la pantalla, para poder entender esto que dice acá, en verdad tenemos que tener en cuenta una serie de procedimientos mentales para entender qué es lo que está diciendo ahí, ¿sí? Bueno, avanzamos un poquito más. Ahora la vamos a retomar, ¿no? Esta es la del Era show de Sí. continuar. Ese Nosotros anuncio era de después- implicatura, ¿no? El abrazo. Y sí, A ver, ¿por qué? Y porque ahí hay como un significado adicional que Sí, uno como... un significado adicional que se da porque... Perdón, en realidad, mira, ahora estaba pensando, la implicatura quisiera decir que Cristina ese día se fue con la plaza rodeada, más allá de que haya perdido las elecciones. ¿Esa sería la implicatura? ¿no? ¿Vos leés el abrazo y decís todo eso? No. Vos acordate qué es lo que tenés ahí en el enunciado. El abrazo significa eso. Para mí. En realidad, ¿qué es lo que presupone, qué es lo que implica? Lo Inferimos, yo inferís. infiero que, digamos, a pesar de haber perdido las elecciones, tiene un respaldo popular impresionante. Eso es lo que infiero yo, Bien. que más allá del resultado electoral, Todo Deben de eso... hacer, perdón, para el análisis ustedes tienen que tratar de hacer el extrañamiento con lo que ven, ¿no? Entonces, el extrañamiento que implica lo más objetivable posible lo que sí, tengo. bueno, Entonces, es lo que yo más tengo una cuesta. frase que dice el abrazo. Desde lo que yo sé, abrazo implica Abrazar. por lo menos dos, ¿no? Entonces, un abrazo ¿qué es? Que alguien abraza a alguien, o que se abrazan mutuamente. Listo, ahí tengo una primera presuposición. Hay alguien que abraza a alguien. Ahí empieza la diferencia, continúa, digamos, la cadena diferencial. ¿Quién abraza a quién? Entonces ahí empiezo a hablar de Cristina, ¿no es cierto?, Fernández de Kirchner, es abrazada
por alguien, y ese alguien es un colectivo, y ese colectivo es toda la gente que está y que fue a despedir. De ahí entonces todo el sentido. Y por otro lado, cuando se dice no es cualquier abrazo, es el abrazo, no es lo mismo decir un abrazo, que podía haber sido un abrazo, que decir el abrazo. ¿No es cierto? Cuando nosotros le ponemos este artículo, el artículo definido, estamos marcando que es único, exclusivo, ¿no es cierto? Que es excepcional. Que ¿no? nunca se había dado de esa manera. Todo Pero ese tipo de lo que cuestiones. dice el abrazo nada más. Eso es lo que... Pero también está mayúscula, ¿puede ser? ¿Cómo? El hecho de que esté en mayúscula también tiene otro El hecho significado. que tenga determinada tipografía, todo eso hace a esa construcción o reconstrucción del sentido. ¿Sí? Que después se ancla en la volanta que tiene, ¿no? Por CFK supuesto, terminó que su después presidencia. tiene elementos de ida y vuelta. Pero ustedes traten esto que les decía Claudia, ¿no? De extrañar, de hacerlo como que no es, como alejarlo. Ingenuamente, ¿qué leo? ¿No? Como primer acercamiento. El primer acercamiento es eso, acercarme al enunciado desde la ingenuidad. En verdad es eso, una mínima expresión que condensa una cantidad de sentido muy importante. Todo ese sentido importante que está condensado ahí, que ustedes lo explicitan, que tiene que ver con distintos campos semánticos, con distintas isotopías, etcétera, es lo que estamos estudiando, ¿no? Y estamos tratando de ver, bueno, cómo lo podemos tomar o tener en cuenta para esa reconstrucción de sentido que pretendemos cuando hacemos un análisis de este tipo de documentos, ¿sí? Bien, pasamos entonces, ¿les parece? Vamos a dejar acá, y no sé si tienen alguna duda, pregunta. Che, ya son cerca de las 5, tanto hablamos. Hablamos. Bueno, vamos a hacer una mínima presentación de el otro, ¿cómo es? Del análisis en las tapas, ¿sí? Tenemos todo esto, insistimos, ¿no? Está todo en el... lo subimos todo a la página web, ¿sí? Les resulta sencillo, ¿no? Bajar el material de ahí, no tienen problemas. Un genio para el que maneja eso. Un genio, sí, Fernanda es una genia. No, pero ahora Susana también está... Está informática, Susana. Está también. informática, Susana, que es todo un descubrimiento, ¿no? Me considero analfabeta tecnológica. Pero lo están haciendo entre las dos muy, pero muy bien. A ver, vamos, ahí. Bueno, hacemos la presentación y después seguimos en la próxima, ¿sí? Bien. En verdad, acá vamos a trabajar... No, mientras me voy a servir algo de beber. Dale, anda sirviéndote algo de beber. Vamos a trabajar con los distintos textos que nos van a servir como bibliografía para completar ese análisis de este corpus que estamos analizando, que son las tapas de los diarios, en un acontecimiento particular como es la asunción presidencial, ¿no? Y cómo cada medio construye y reconstruye ese hecho que, insistimos, es un hecho muy importante en la democracia, ¿no? Es uno de los más importantes, la de la asunción del presidente. Bueno, lo que estamos tratando de pensar a partir de esta visión es, bueno, cómo cada uno de estos medios construyó y reconstruyó esa información desde lo que dice. ¿Se entiende? Ese es el procedimiento.
estos son los autores que nosotros vamos a leer y que ustedes después están de alguna manera comenzando a leer. Nosotros ahora estamos acá, en Pérez Cordón, un sencillo acercamiento a la pragmática. Pero la idea es que podamos, a partir de lo que leemos en los textos de la bibliografía teórica, nos permita pensar esa construcción de sentido. Y de nuevo, esto que digo siempre, Pérez Cordón nunca pensó en las tapas ni de Clarín ni de Página 12, sino que pensó en ejemplificar y en explicar un fenómeno lingüístico como tiene que ver con los mecanismos inferenciales. Así que hacemos una presentación del tema y después seguimos en la próxima. ¿Les parece? Sí, digan algo. Sí, no, más o menos. Una pregunta, profesora. ¿Son todos obligatorios los temas de Bourdieu? Toda esta bibliografía es la bibliografía obligatoria para el tercer tramo de la materia, que implica la promoción sin examen, ¿sí? Es decir, este tercer tramo se va a evaluar en, creo que es la segunda semana de noviembre. Estos son los textos con los cuales vamos a trabajar y la idea de ese tercer tramo es aprobar la materia por la promoción sin examen. ¿Se entiende? Bien, vamos entonces. Estos son los que ponemos... Ponele F5, así se ve más grande. Ahí, Dígole. a ver. Ajá. Ahora sí. Ahora sí. Mira. Bueno, tomamos como ejemplos estas dos tapas, ¿no? Clarín y Página 12. Macri prometió luchar contra la corrupción y llamó al consenso, y el show debe continuar, de Página 12. A ver. Cuando Macri dice prometió luchar, es porque, digamos, ¿contra qué? Es porque hay corrupción. Bien. Implica eso. ¿Sería una implicatura? A ver, pensá. ¿Está en el enunciado? Sí. Entonces... ¿Es un presupuesto? Un presupuesto. Ahí está. Bien. Ahí va. Y la parte de ¿Se consenso entiende? también Porque es vos, presupuesto. ¿dónde lo tenés? Sí. Prometió luchar contra la corrupción, es decir, hay corrupción. Hay corrupción. ¿Sí? Y llamó al consenso. Eso Cuando implica habla de que consenso no hay también, claro. consenso, claro. Se presupone que antes no lo había. Exacto. Exacto. Esos son los mecanismos inferenciales. Y en este Ojo caso, con ¿es esto, porque ¿es relevante o no es relevante Sí. para los efectos de sentido que logra Clarín? Sí, claro. Sí, claro. claro, es el ¿Con qué cito- mecanismo lo hacen? Con la presuposición. ¿Sí? se robaron todo, es la corrupción, ¿sí? Ajá. Y que está muy Forzado. bueno. ¿Sí? Y Después hay muchas cosas más para analizar. ¿no es claro, cierto? pero fíjense cómo estas cuestiones se empiezan a atar y a anudar con esos sentidos que se imponen, porque no es por una etapa que uno, o por un discurso que aparece, o por un enunciado, sino por una construcción de sentido que hacen estos medios hegemónicos, ¿no? Y cómo... Y fíjense, en esa misma línea, el titular de Página 12. El show debe continuar. Sí, ¿Cuál sería el presupuesto? Bueno, que lo previo a Macri, digamos, lo previo de Macri, era un show. El show debe continuar. A ver, Si acá debe arriba. continuar, Es porque ya venía. es que ya había, ¿no? Bueno, para mí Ya había lo show. importante de esta etapa está en amarillito, donde dice Macri empezó su presidencia con un Bueno, discurso de ahí campaña. anclas el sentido, qué es lo que continúa y por qué hay show, y por qué Exactamente. había show. Entonces, pero hay un presupuesto. El show debe Claro. continuar, quiere decir que show ya venía. Ujú. Después hay implicatura. Ujú. ¿Cuál es la implicatura? Esto de que bueno, que... No, acá tiene que ser acá. Está hablando de la asunción de un presidente y habla de show. Eso no, ¿cómo entiendo esa Es palabra? icónico eso. Es un ¿Cómo- tema cómo- icónico.
que quiere significar muchas cosas. No, muchas cosas no tantas, digamos, que esa palabra que está, que es disruptiva, digamos, en este enunciado, porque en este tema por lo menos, que resulta totalmente extraña a la cuestión política. Si hablamos de una asunción presidencial, no tiene por qué hablarse de un show. El show corresponde a una línea temática que tiene que ver con el espectáculo. Y ahí Claudia, genera un efecto de sentido determinado también, ¿no? esta parte de esta implicatura, digamos, con la palabra show, ¿está enlazada con la foto o con el baile de la foto? Sí, siempre. ¿Se puede hacer pero se puede hacer una relación de implicancia ahí? Sí. Para mí sí. Espera. No entiendo. No, en verdad nosotros tratamos de pensar lo lingüístico. ¿Sí? Desde el texto. Desde el texto, desde lo lingüístico. Lo lingüístico es eso, las palabras, las oraciones. Sí. De hecho, esto creo que también lo dijimos en el encuentro anterior, hacemos como un trabajo casi de laboratorio, porque nosotros en el diario se da de manera mancomunada lo visual, la imagen, la foto, el dibujito. En el análisis no falta esa relación con lo visual, pero primero vamos a lo lingüístico. Primero vamos a lo lingüístico. Y sí hay una relación entre, que creo que lo dijo en el encuentro anterior Claudia, que incluso fue muy estudiada, ¿no? La relación que existe entre la imagen y el zócalo o el titular, como lo lingüístico a veces ancla o a veces amplía o a veces da cuenta de determinados sentidos de la imagen, ¿sí? De hecho, hay una relación necesaria entre lo que dice el texto lingüístico y lo que dice la foto, lo icónico, lo que sería el lenguaje icónico. Pero vamos a tratar de concentrarnos. Lo vamos a ver igual, pero no se queden... De hecho, también esta foto es muy interesante para analizarla semiológicamente, ¿no? Sí. Con el tema de show, porque cuando hablamos de show hablamos de espectáculo, y cuando hablamos de espectáculo podríamos ver que bailó, por ejemplo, que bailó en el cierre de campaña, que bailó cuando asumió, que bailó en el balcón, como que el show continúa con el baile, digamos. Claro, pero a su vez no hay un solo sentido, y no es el sentido elogioso de la palabra espectáculo, ¿no? Es el sentido peyorativo. Pero a eso le inferimos, profesora, pero a eso le inferimos por el medio en el que está hecha la publicación. Claro, exacto, muy bien. Esto, digamos, la palabra show no la utiliza Clarín, la utiliza Página 12. Sí, y ahí está la complicidad. Eso tiene también con el... Como atacando a Macri. Con el público al cual está dirigido. Exacto. Es que siempre, si nosotros decimos que lo continuar pragmático es la canción. relación entre signo y usuario, eso no lo podemos descartar nunca. Lo tenemos que tener en cuenta siempre. Y lo que en un texto, Página 12, ¿pondría la palabra corrupción? No. ¿Para hablar de lo mismo que está hablando Clarín? No. No. ¿No? Entonces, ¿cómo hay términos que están instalados, a veces hegemónicamente o no, no sé, pero que nosotros cuando dicen la corrupción, sabemos de qué está hablando y quién está hablando, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, pero no se apuren, porque eso sale. Nosotros ahora tratemos de focalizarnos en lo pragmático. De todas maneras lo vamos a tomar, porque lo tenemos que tomar. No sé si Federico no quería decir algo. No, sobre el titular del show debe continuar, también hace referencia a un tema de Queen, ¿no? Que también está dirigido a un público que lo entiende, capaz a uno de La Nación o Clarín no lo puede percibir. Bien, y en realidad es una frase que tiene que ver también con una película muy vieja, All That Jazz, no sé si alguien la vio, que la tradujeron como el show debe continuar, ¿no? Que tiene que ver con, a pesar de estar muertos, a pesar de, ¿no? Pero esa idea que
que pasa a ser elogiosa en el mundo del espectáculo es totalmente negativa en este contexto, ¿no? En la situación que está mostrando página 12. Claro, como que la farsa de la presidencia de Macri es una farsa. Exacto, tiene que ver con el sentido de show en cuanto a representación inauténtica, con la ficción, con lo que no es verdadero, exacto, con la mentira, con la actuación, ¿no? Bien. Da poca seriedad. A ver, esperen que tenemos todo esto. Ahora viene el análisis más preciso y más técnico, que yo diría que lo mejor sería verlo cuando ya leyeron, ¿no? No sé qué decís, Alejandra, si avanzamos Sí, o terminamos esto. Nada, sí, me parece que estaría bueno, ¿no? Que ustedes puedan avanzar en la medida de lo posible con las lecturas, y así lo podemos como ir diciendo de manera más interactiva, a ver qué cosas se encuentran en esos titulares, ¿no? En principio tomaríamos estas dos tapas, ¿no, Claudia? Sí, yo no me acuerdo si los ejemplos están centrados Sí, solamente están en estas dos, pero puede haber otras. Sí, sí. Si les parece, Este va a ser nuestro corpus de análisis para el teórico. en verdad No. en verdad tomamos todo, pero tomamos estas como ejemplo porque son muy claras para ver algunas categorías, como por ejemplo estas que estamos revisando, ¿no? No, pero podemos tomar otras, digamos, Sí, en este caso tomar fue para otras, ejemplificar, no, ¿no? Ustedes van a trabajar con el mismo corpus que trabajan en el práctico. En el práctico, sí. O sea, sería interesante que fueran pensando todas estas cuestiones y que las trajeran a la consulta. Con las tapas que estamos trabajando en el práctico. Con las tapas que están trabajando, y entonces porque además ahí identificamos. tienen un avance para el tramo, para el tercer tramo, si ustedes van leyendo. Una de las preguntas es esa, explicar y describir los distintos mecanismos inferenciales, buscar ejemplos en el corpus de análisis. Miren, ya les di un tema de los que vamos a trabajar. Claro, entonces si ustedes van leyendo a medida que vamos viendo, tienen solucionada una parte del trabajo integrador. Y lo van viendo de a poco, ¿no? Y lo van haciendo de a poquito, sí. Y no va a haber sorpresas, porque es esto. Bueno, a una pregunta por clase vamos bien. Vamos bien. Sí, vamos muy lento, vamos muy lento, y tiene que ver con la lectura, porque el tipo de preguntas que hacen no frena un poquito. Esto los estoy retando y las estoy retando, porque en realidad deberíamos ir mucho más rápido. Deberíamos ver todos los ejemplos de la pragmática, qué sé yo, digo, ¿no? Bueno, vamos como podemos, pero sí es importante. Ella es la buena y yo soy la mala. Así es como funciona esto. Pero sí es importante la lectura, y por lo menos la lectura, los materiales, ¿sí? Y después discutimos, vemos, porque además esto también tiene mucho de interpretación, ¿no? Entonces está bueno que podamos, pero acá esto es clarísimo, tanto para el espacio de prácticos como para el espacio de teóricos. Yo no puedo encontrar las categorías si no sé cómo son esas categorías a nivel teórico. ¿Se entiende esto? Yo no puedo buscar un mecanismo inferencial si no sé cuáles son los mecanismos inferenciales. Después puedo llegar a discutir si es este, es el otro, pero primero tengo que saber muy bien qué es lo que estoy buscando. Para, insistimos en esto, poder salir en nuestras interpretaciones desde lo meramente, desde el sentido común, desde lo que dice todo el mundo, desde, claro, Clarín habla de la chorra, bueno, ¿cómo habla? ¿Cómo instala esos campos de sentido? ¿Cuáles son esos recursos que utiliza desde lo discursivo para pensar estas cuestiones, ¿no? Y bueno, vamos a ver que el tema acá es muy complejo, porque no es, insisto en esto, no es una tapa, no es un tweet, sino que es una red de enunciados que son los que van construyendo constelaciones de sentido, ¿no? Si les parece, entonces, los invitamos a seguir. La próxima sería, a ver, según nuestro cronograma, vamos a dejar... El jueves que viene. Claro, el jueves vamos a... De la otra semana. Este no, el próximo.
Claro, sería el Claro, otro jueves. este jueves no, Que sería jueves 8 de octubre. ¿Les el 8 de parece? octubre. Y recordemos esto, que en verdad todos estos espacios están grabados no sé si hoy o mañana, seguramente los subiremos a nuestro espacio y aprovechen para poder preguntar, para poder despejar todas las dudas que tengan. Digamos, pisen el acelerador en las lecturas, porque vamos a compendiar. La clase que viene hablaremos de pragmática, lo que queda, Lo que y los quedó. ejemplos que están dados, Ahora y sí, empezamos bajen. con, ¿qué viene? Género discursivo. Género discursivo y Bourdieu. Género discursivo Bourdieu, ¿no? Entonces, traten de llegar hasta ahí. Género ya lo vieron ustedes también en prácticos, ¿no? Lo vieron en el práctico, sí. Bien, por eso vamos Bien. a ir así, rapidísimo. Entonces así sigamos con Bourdieu, rápido. ¿Se va entendiendo la dinámica? Sí. Profesora, está yo ya bien. hice el tramo 1. ¿Ya Ya hiciste? Fernanda me tomó el tramo 1, profesora. Bien, A perfecto. todos, A sí. todos. Ah, La todos. semana pasada. Todos y todas, sí. Sí, ahora los compañeros están revisando los trabajos y seguramente ni bien terminen se los van a devolver con las correcciones y con las observaciones. Bueno, si les parece entonces... Sí, hasta el jueves. Claro, Hasta el jueves de acordate, la semana Susana, que próxima. no es este jueves, sino el El jueves 8. 8 de octubre. 8. ¿Sí? Sí, Bien. gracias. Bueno, Muy como bien. siempre, gracias por la escucha, un gusto enorme Adiós. y nos vemos en la próxima. Nos vemos. Adiós. Chao. Adiós. Chao. Chao. Chau a todos. Chao.